Hola, esto es la voz del fandom, y hoy te traigo un fanfic de One Piece. Las imágenes, la música y la historia, todos los derechos a sus respectivos autores. Si la historia es de tu agrado, deja tu like y suscríbete. Subiré más capítulos pronto. Gracias por escuchar. Cuando la silueta de la isla desierta apareció en el horizonte, las expresiones del almirante Zephyr y Kuzan se congelaron. Vieron humo negro saliendo de la isla, una señal reveladora de que alguien estaba encendiendo un incendio. De ninguna manera, acabamos de tropezar con esa oportunidad de cada 10.000. Kuzan murmuró increíblemente. Los ojos de Zephyr se estrecharon cuidadosamente antes de dar una orden decisiva. Podría ser lo que estamos pensando. Rápidamente, dígale al buque de guerra que aumente la velocidad. ¿No podría ser solo un rayo o algo así? Quiero decir, las posibilidades de que un rayo inicie un incendio son probablemente más altas que San Claudio, que está vivo. Kuzan dijo, golpeando sus labios con incredulidad. Lo que sea, tenemos que comprobarlo, respondió Zephyr, acelerando su ritmo mientras se preparaba para aterrizar. El buque de guerra avanzó, cerrando la distancia a la isla desierta. Mientras tanto, en lo alto de la montaña en la isla, Claudio se sentó, asando el jabalí que había cazado. Miró hacia el océano, escaneando el horizonte desde su alto punto de vista. Sus ojos vieron a varios buques de guerra acercándose rápidamente a la isla. Tomando un bocado de la carne de jabalí mal cocida, Claudio dejó escapar un profundo suspiro y murmuró para sí mismo, finalmente, después de toda esta espera, están llegando. ¿Han enviado a alguien a rescatarme? ¿O es solo para confirmar mi muerte? Pero Claudio no hizo ningún movimiento para encontrarse con las naves. Después de todo, él era un dragón celestial. No había necesidad de que se apresurara. Era su trabajo venir a él. Si bien puede parecer arrogante, estaba perfectamente en línea con el elevado estado de un dragón celestial. Entonces, Claudio permaneció donde estaba, esperando tranquilamente, ya no obligándose a comer el jabalí poco apetitoso. Después de todo, tan pronto como abordó un buque de guerra, podía esperar comida mucho mejor que esto. El buque de guerra de los marines llegó a la costa, y Zephyr, junto con Kuzan y un contingente de marines, desembarcó rápidamente. Corrieron por la montaña, dirigiéndose hacia la columna de humo. Al llegar a la cumbre, Zephyr finalmente vio el objetivo de la misión, una figura descuidada y desaliñada sentada cerca del fuego. Pero no había confusión. Este era de hecho San Claudio, que había quedado varado después de un naufragio durante las últimas 2 semanas. A medida que se acercaban a él, Zephyr ralentizó su ritmo. Aunque nunca había conocido a Claudio antes, había escuchado historias. Después de todo, un dragón celestial que había consumido una fruta del diablo estaba destinado a ser bien conocido. Los rumores pintaron a Claudio como un joven mimado temperamental, carente de cualquier habilidad real e increíblemente difícil de tratar. Zephyr no pudo evitar preguntarse cuánta ira se había acumulado en el corazón de Claudio después de estar varado durante tanto tiempo. Se preparó, esperando lidiar con un estallido de algún tipo. Acercándose a Claudio con cautela, Zephyr tragó y dijo suavemente, San Claudio, lamento profundamente las dificultades que has enfrentado. Soy Zephyr, un almirante de la sede de la Marina, y personalmente dirigí la flota para rescatarte. Me siento aliviado de verte con buena salud. Claudio, por su parte, reconoció a Zephyr inmediatamente. Esta era una figura famosa, después de todo, un almirante de marina con una reputación distinguida. Verlo en persona confirmó las sospechas de Claudio. Cuando Zephyr habló, se inclinó ligeramente con respeto. Aunque los almirantes marinos generalmente recibían cierto nivel de respeto del gobierno mundial, todavía no podían evitar mostrar deferencia a los dragones celestiales. Sin embargo, Zephyr no estaba obligado a arrodillarse. El contraalmirante Kuzan y los otros marines que acompañan a Zephyr, por otro lado, no disfrutaron de tales privilegios. A pesar de sentirse algo descontento, Kuzan bajó la cabeza, preparándose para dar un arco formal. Pero antes de que pudieran completar la moción, Claudio habló. Está bien. No hay necesidad de tal formalidad. Zephyr y Kuzan parpadearon sorprendidos, momentáneamente sorprendidos. Los oficiales de la marina también se congelaron. Sin embargo, los soldados ya habían caído de rodillas, inclinándose en sumisión ante el dragón celestial. Al ver esta escena, Claudio no pudo evitar sentirse en conflicto. Mientras que sus recuerdos le decían que la gente a menudo se inclinaba y raspaba ante él, verlo en realidad por primera vez dejaba una impresión diferente. Estos marines, símbolos de justicia y fuerza en el mar, ahora se arrastraban frente a él.
Fue un claro recordatorio de cuánto poder ejercían los dragones celestiales. Claudio no tenía ningún deseo de disfrutar de tales teatros. Obligar a estos hombres, especialmente a posibles estrellas en ascenso como Kusan, a degradarse a sí mismos no le traería ningún beneficio real. Podría derivar una satisfacción fugaz, pero vendría a costa del resentimiento. Un hombre como Kusan estaba destinado a la grandeza, probablemente se convertiría en un almirante de la marina en el futuro. Era mucho mejor mostrar un poco de clemencia y evitar fomentar la mala sangre entre ellos. Al ver las expresiones aturdidas en los rostros de Zephyr y Kusan, Claudio agitó su mano con desdén. No perdamos el tiempo. Aprecio que encuentres esta isla y me rescates. Pero ya he tenido suficiente de este lugar. Quiero volver a Mariejois inmediatamente. La inesperada exhibición de buen temperamento de Claudio arrojó a Zephyr por un bucle. Se había preparado para insultos o algo peor, pero se encontró con una civilidad inesperada. Aún así, Zephyr no se atrevió a cuestionarlo. Asintiendo rápidamente, respondió, por supuesto, San Claudio. Nos encargaremos de que te acompañen de forma segura a Mariejois sin demora. Cuando Zephyr dio la orden, los marines se prepararon rápidamente para zarpar. Mirando alrededor de la isla, Zephyr notó los restos de un fuego, un jabalí medio cocido y huesos esparcidos. Parecía que el dragón celestial realmente había estado sobreviviendo por su cuenta en las últimas semanas. Tengo la sensación de que Claudio no es como los otros dragones celestiales, reflexionó Kusan en silencio. Zephyr asintió de acuerdo. De hecho, no es exactamente lo que esperaba. Pero tal vez esta experiencia lo humilló. ¿Quién sabe? Ambos compartieron una risa, agregó Kusan, sí, tal vez. Aún así, es raro conocer a un dragón celestial como él. Supongo que tenía curiosidad. Bueno, disfrútalo mientras dure. Probablemente nunca querrás volver a ver a un dragón celestial después de esto, dijo Zephyr con una sonrisa. Mientras tanto, a bordo del buque de guerra, Claudio estaba empapado en un baño, finalmente capaz de relajarse después de semanas de dificultades. Si bien había podido encontrar agua en la isla, los artículos de tocador adecuados habían estado fuera de discusión. Ahora, estaba disfrutando la oportunidad de finalmente librarse de la mugre y el agotamiento. Zephyr y Kusan, con los dos aquí, puedo descansar tranquilo. Me llevarán de vuelta a Mariejois sin ningún problema, murmuró Claudio, hundiéndose más profundamente en el agua tibia. Después de un largo y satisfactorio baño, Claudio se levantó y se examinó en el espejo. He cambiado un poco estas últimas 2 semanas, señaló, asomando la grasa alrededor de su estómago. Aunque todavía llevaba un poco de peso extra, el tiempo dedicado a desbastarlo en la isla lo había endurecido claramente. Había derramado algo de grasa, y sus brazos y piernas ahora tenían un poco de tono muscular. Tal vez con un entrenamiento adecuado, finalmente puedo sacudirme la etiqueta gruesa, se dijo Claudio con una pequeña sonrisa. Se vistió con la lujosa ropa que los marines habían proporcionado, encontrándolos un poco sueltos después de su pérdida de peso. Sin embargo, todavía estaban mucho más cómodos que cualquier cosa que había usado en la isla. Saliendo del baño, Claudio notó que cada marine que pasaba inmediatamente inclinaba la cabeza con respeto. Los reconoció casualmente, más para evitar que cayeran de rodillas que por cualquier cortesía real. Finalmente, llegó a su habitación en el barco. A pesar de estar a bordo de un buque de guerra, el alojamiento era sorprendentemente espacioso y cómodo. Esta habitación es probablemente el resultado de las 2 semanas que pasaron preparándose para rescatarme, pensó Claudio con una sonrisa. Sin mirar hacia atrás, llamó al marine parado afuera de su puerta, ve a preparar un almuerzo adecuado para mí. E invite al almirante Zephyr a unirse a mí para la comida. El marine saludó y rápidamente respondió, sí, San Claudio. Transmitiré tus pedidos inmediatamente. Una vez solo, Claudio se sentó y tomó un sorbo del té que había sido preparado para él. Murmuró para sí mismo, sea Circle Calendar 1490, sé algunas cosas sobre lo que está por venir, pero es mejor confirmarlas con Zephyr. A finales de 1490, en el Sea Circle Calendar, fue realmente un momento interesante. Claudio sabía bien que los piratas Rocks, una vez el grupo pirata más fuerte que gobernaba los mares, habían caído después del infame incidente de God Valley hace unos años. Después de que Roger y Garp se unieron para derribarlos, Rocks, su capitán, había encontrado su fin. Desde entonces, todos los grandes nombres de los piratas de Rocks se habían ido solos.
Si Claudio recordaba correctamente, los piratas de Big Mom ya se habían establecido, Kaito también había formado los piratas de las bestias, y Barba Blanca, ahora en su mejor momento, había comenzado a recibir hijos. Aparte de ellos, Golden Lion Shiki había saltado a la fama. Conocido como el pirata volador, había construido una flota pirata masiva y actualmente era la fuerza más dominante en el Nuevo Mundo. Luego, había otros piratas famosos como Ochoku, el gran pirata de la Tierra de las Flores, y el Capitán John, que había acumulado un vasto tesoro. Todas estas figuras notorias originalmente habían sido parte de los piratas de Rocks antes de ir en solitario. Y, por supuesto, estaban los piratas Roger, un grupo extraño en comparación. Mientras que la mayoría de estas grandes tripulaciones piratas competían por el control del Nuevo Mundo, los piratas Roger vagaban por el mundo, aparentemente al azar. A veces aparecían en el Nuevo Mundo, y otras veces, aparecían en otro lugar, dejando a todos preguntándose qué estaban haciendo realmente. Sin embargo, nada de esto tuvo mucho que ver con un niño de 10 años como Claudio. Ahora vestido con su abrigo de piel de tigre del dragón celestial, Claudio era impotente para influir en eventos tan importantes. Las tormentas del mundo exterior estaban demasiado lejos para que él las cuidara. En lo que necesitaba concentrarse era asegurar su equilibrio cuando regresó a Mariejois. Según los cálculos de Claudio, en menos de medio año, su familia dirigida por el patriarca Don Quijote Omin probablemente se iría a North Blue con sus primos, Doflamingo y Rocinante, en busca de su llamado cielo en la tierra. En comparación con las luchas caóticas en los mares, este evento fue mucho más apremiante para Claudio. Se refería a su propio futuro. Antes de que Omin se fuera, Claudio necesitaba resolver sus asuntos con la familia Don Quijote de una vez por todas. Había dos posibles enfoques para esto. El primero fue convencer a Omin de abandonar sus ridículos sueños. Incluso si uno fuera un dragón celestial, deberían mantener los pies en el suelo. Perseguir un nuevo mundo idealista sin un plan práctico seguramente terminaría en un desastre. Omin probablemente volvería a llorar en un año, después de haber sido rechazado por el mundo. Al final, su esposa moriría de enfermedad, su hijo se quitaría la vida y la familia Don Quijote sería llevada a la ruina. La familia Celestial Dragón, que una vez vivió en el lujo, se convertiría en un desastre trágico debido a los delirios de Omin. Pero esta opción era difícil. Si bien Omin era un poco ingenuo y había tratado bien a Claudio, su relación no era lo suficientemente cercana como para que Claudio lo persuadiera. Omin era, francamente, un tonto con un corazón lleno de buenas intenciones, pero una cabeza llena de tonterías. Claudio nunca había tratado de formar un vínculo más profundo con él, viéndolo como nada más que un soñador equivocado. Su relación era tan distante que a Omin le tomó 2 semanas darse cuenta de que Claudio había estado involucrado en un naufragio. Solo eso mostró lo poco que Omin se preocupaba por él. Además, otros miembros de la familia Don Quijote habían tratado de disuadir a Omin de sus planes, pero los ignoró a todos. Claudio dudaba de que un niño de 10 años como él tuviera mejor suerte. Entonces, la primera opción estaba fuera de la mesa. La segunda opción era más simple. La razón por la que Claudio estaba siendo atacado por la familia fue porque cuando Omin se fue, Claudio probablemente sería empujado a la posición de jefe de familia. Dada su corta edad, falta de poder y personalidad, los miembros más astutos de la familia Don Quijote naturalmente no querían que tomara las riendas. Por lo tanto, estaban conspirando contra él. Si Claudio podía resolver los problemas subyacentes y retirarse de la ecuación, creía que la familia dejaría de atacarlo. Después de todo, no quedaban tantos dragones celestiales, y las luchas internas no eran lo mejor para nadie. Con estos pensamientos en mente, Claudio decidió. Una vez que regresara a Mariejois, cortaría sus lazos con la familia Don Quijote y evitaría las luchas de poder que venían con el liderazgo. Justo cuando Claudio estaba reflexionando sobre estos asuntos mientras disfrutaba de un postre, un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Mirando hacia la puerta, Claudio gritó suavemente, «¡Entra!». Zephyr, que había estado esperando afuera, respiró hondo antes de abrir la puerta. Al entrar, vio a Claudio, ya sentado en una lujosa mesa de comedor, disfrutando de sus bocadillos. Zephyr no había esperado que este dragón celestial ya estuviera disfrutando del postre antes de su comida, pero considerándolo desde la perspectiva de un dragón celestial, tal vez era su forma de mostrar hospitalidad. Aún así, Zephyr no estaba aquí para ganarse el favor. No era ese tipo de persona. También sabía que la situación de Claudio no era genial. «San Claudio, gracias por tu invitación», dijo Zephyr, inclinándose ligeramente.
Claudio sonrió y agitó su mano. Zephyr, eres mi salvador. Ya te he dicho que no necesitas saludarme. Zephyr se sorprendió por un momento, pero aceptó con mucho gusto. Constantemente inclinarse era agotador, después de todo. Entonces, sonrió y respondió, gracias, San Claudio. Por favor, siéntate, hizo un gesto Claudio con una ola. Zephyr asintió y, sin demasiada formalidad, se sentó frente a Claudio. Los dos charlaron casualmente por un tiempo, y el ambiente se volvió más relajado. A través de esta pequeña charla, Zephyr se sorprendió. Este dragón celestial, aunque solo tenía 10 años, habló con una madurez más allá de sus años. Parecía muy diferente de la imagen mimada que tenían la mayoría de los dragones celestiales. Como un almirante experimentado que había visto muchos tipos de personas, Zephyr tenía buen ojo para leer a otros. Rápidamente se dio cuenta de que Claudio no estaba fingiendo esta madurez. No pretendía ser amable o razonable, parecía ser genuinamente su personaje. Esta fue una agradable sorpresa para Zephyr. Había esperado un mocoso problemático y arrogante. En cambio, Claudio era reflexivo y fácil de hablar. Cuanto más conversaban, más cómodo se sentía Zephyr, hasta el punto en que la atmósfera se aligeraba considerablemente, incluso sacando la risa abundante de Zephyr a veces. Por cierto, Zephyr, dijo Claudio entre bocados de su comida, mirando a Zephyr. Zephyr tomó un sorbo del vino tinto que había sido preparado para él y le preguntó, ¿sí, San Claudio? ¿Qué puedo hacer por ti? Claudio sonrió y dijo, te lo dije antes, no hay necesidad de formalidades. Solo tengo una pregunta. Eres almirante de la Marina, así que debes saber mucho sobre las historias del mundo, ¿verdad? Siempre he tenido curiosidad por el mar. Desafortunadamente, mi reciente viaje terminó en desastre, pero mi interés no se ha desvanecido. Después de una pausa, Claudio agregó, si no es demasiado problema, ¿podría compartir conmigo algunas historias interesantes sobre el mundo de hoy? O tal vez cuéntame sobre alguna figura notable. Zephyr se rió entre dientes. Si estás interesado en escuchar los cuentos de un viejo marinero, estaría feliz de obligarlo, San Claudio. Mientras Claudio escuchaba atentamente, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas, Zephyr explicó pacientemente el estado actual del mundo. Al final de la conversación, Claudio había adquirido una comprensión mucho más profunda del mundo fuera de Mariejois. Mientras el caos reinaba en el Nuevo Mundo, los marines y el gobierno mundial aún mantenían el control sobre los 4 mares y la primera mitad de la Gran Línea. Fascinante, reflexionó Claudio. El mundo es tan vasto. Parece que he estado viviendo en la ignorancia en Mariejois. Hay mucho por ahí. Zephyr encontró sinceras las palabras de Claudio, que solo se sumaron a su intriga sobre este dragón celestial. La mayoría de los dragones celestiales que había conocido eran arrogantes o ajenos al mundo, pero Claudio parecía genuinamente interesado en aprender más. Si alguna vez tienes la oportunidad, San Claudio, deberías visitar los 4 mares. A diferencia del Nuevo Mundo, los mares allí son más estables, y el peligro es mucho menor, sugirió Zephyr. Claudio asintió. Sí, sería bueno ver más del mundo. Después de una breve pausa, agregó, pero, no importa a dónde vaya uno, siempre hay algún riesgo, ¿no? Incluso en Mariejois. Al escuchar esto, Zephyr estrechó ligeramente los ojos pero no respondió de inmediato. Claudio sonrió y continuó, he oído que a ti, Zephyr, te apasiona entrenar a jóvenes marines. De hecho, usted estuvo involucrado en el establecimiento del campo de entrenamiento de oficiales de la Marina hace un par de años, ¿verdad? Zephyr se sorprendió un poco de que Claudio supiera sobre sus antecedentes, pero rápidamente lo descartó. Después de todo, no era exactamente un secreto. Asintiendo, respondió, sí, tuve la suerte de ayudar a configurarlo. En ese caso, debes tener algunas ideas sobre cómo capacitar a los jóvenes, dijo Claudio. Si es posible, me gustaría aprender de ti, Zephyr. Después de todo, a partir de esta experiencia, me he dado cuenta de que incluso un dragón celestial como yo no siempre puede confiar solo en el estado por seguridad. Al final, el único en el que realmente puedes confiar es en ti mismo. Claudio habló suavemente, su tono sincero. Gracias por escuchar.